Abramos el libro y que la historia hable. Bienvenidos a este nuevo video, en el que nos adentraremos en un tema profundamente complejo y de gran relevancia global, el conflicto en el Medio Oriente. A lo largo de las décadas, esta región ha sido escenario de tensiones, luchas políticas, conflictos sectarios y desafíos humanitarios que han capturado la atención del mundo entero. En este video, exploraremos las causas subyacentes de estos conflictos, las tensiones sectarias, la intervención de potencias extranjeras, la importancia de los recursos naturales y las dramáticas consecuencias humanitarias, como el desplazamiento y la crisis de refugiados. Mi objetivo es proporcionar una visión general completa de este tema tan complejo, desglosando sus elementos clave y explorando posibles soluciones. Comencemos nuestro viaje en el corazón de uno de los conflictos más influyentes e intrincados del mundo, el conflicto en el Medio Oriente. El conflicto en Medio Oriente es un tema muy amplio y complejo que ha estado en curso durante décadas. Para proporcionarte una visión general, se puede dividir en varios aspectos clave. 1. Conflicto Israel-Palestina es un conflicto largo y complejo que se centra en las tensiones entre Israel y los palestinos. Orígenes. El conflicto Israel-Palestina se origina en el final del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando comenzaron a aumentar las tensiones entre la comunidad judía y la árabe en la región de Palestina, que estaba bajo dominio del Imperio Otomano. Con la Declaración Balfour de 1917, Gran Bretaña expresó su apoyo a la creación de un hogar nacional judío en Palestina, lo que aumentó las tensiones. Partición y creación de Israel. Después de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, las Naciones Unidas propusieron un plan de partición de Palestina en 1947 que llevaría a la creación de dos estados, uno judío y otro árabe, con Jerusalén bajo administración internacional. Israel declaró su independencia en 1948, y esto marcó el inicio del conflicto, ya que los países árabes vecinos se opusieron a la creación del Estado de Israel. Guerras y ocupación. Israel ha estado involucrado en varias guerras con sus vecinos árabes, incluyendo la Guerra de 1948, la Guerra de Suez de 1956, la Guerra de los 6 días de 1967 y la Guerra del Yom Kippur de 1973. A lo largo de estas guerras, Israel ganó territorios, incluyendo Cisjordania, Gaza, el Sinaí y las alturas del Golán. Ocupación israelí y colonización. Israel ocupó Cisjordania y la Franja de Gaza durante la Guerra de los 6 días en 1967. La ocupación israelí de estos territorios, junto con la construcción de asentamientos judíos en Cisjordania, ha sido un tema de controversia y conflicto continuo. Los palestinos buscan la creación de un Estado independiente en estos territorios, con Jerusalén Oriental como su capital. Negociaciones de paz. A lo largo de las décadas, ha habido numerosos intentos de negociaciones de paz, incluyendo los acuerdos de Oslo de 1993, que establecieron la autoridad palestina y prometieron una solución de dos estados. Sin embargo, las conversaciones de paz se han estancado repetidamente debido a cuestiones como las fronteras, el estatus de Jerusalén, los refugiados palestinos y la seguridad. Conflictos y violencia. El conflicto ha dado lugar a numerosos episodios de violencia, incluyendo intifades, levantamientos palestinos, ataques terroristas y represalias israelíes. La violencia ha resultado en la pérdida de vidas humanas y el sufrimiento de ambos lados. 2. Guerra en Siria. El conflicto en Siria es otro conflicto importante en el Medio Oriente que ha tenido consecuencias significativas en la región y más allá. Orígenes. El conflicto en Siria comenzó en 2011 como parte de la Primavera Árabe, una serie de protestas y levantamientos populares en varios países árabes. En Siria, las protestas inicialmente pedían reformas políticas y democráticas, pero rápidamente se convirtieron en un conflicto armado a medida que el gobierno del presidente Bashar al-Assad respondió con represión violenta. Factores clave. Represión del régimen. El gobierno de Assad respondió a las protestas con violencia, lo que llevó a la radicalización de grupos rebeldes. Intervención extranjera. Varias potencias extranjeras se involucraron en el conflicto, apoyando a diferentes grupos. Rusia e Irán respaldaron al gobierno de Assad, mientras que Estados Unidos y sus aliados apoyaron a grupos rebeldes. ISIS y grupos extremistas. La presencia de grupos extremistas, como el Estado Islámico, ISIS, se convirtió en una preocupación importante. ISIS tomó el control de vastas áreas en Siria e Irak antes de ser derrotado en gran parte.
Desplazamiento masivo. El conflicto provocó un gran desplazamiento de población, con millones de refugiados que huyeron de Siria y se dirigieron a países vecinos y Europa. Destrucción y sufrimiento humano. El conflicto ha resultado en una devastación significativa en Siria, con la pérdida de cientos de miles de vidas y la destrucción de ciudades enteras. Negociaciones de paz. Ha habido varios intentos de encontrar una solución diplomática al conflicto, incluyendo conversaciones en Ginebra y el proceso de Astana respaldado por Rusia, Turquía e Irán. Sin embargo, las conversaciones de paz han tenido un éxito limitado y el conflicto continúa. Consecuencias regionales. El conflicto en Siria ha tenido importantes consecuencias regionales, incluyendo la intervención militar de potencias extranjeras, el fortalecimiento de grupos extremistas en la región y el desplazamiento de refugiados a países vecinos, lo que ha ejercido presión sobre las naciones de acogida. 3. Irak y Afganistán. Conflicto en Irak. Orígenes. La guerra de Irak comenzó en 2003 cuando una coalición liderada por Estados Unidos y el Reino Unido invadió Irak con el objetivo declarado de derrocar al presidente iraquí Saddam Hussein y desarmar al país de supuestas armas de destrucción masiva. Consecuencias. La invasión llevó a la caída de Saddam Hussein, pero también provocó la desestabilización de Irak y un conflicto sectario entre la mayoría chiita y la minoría sunita. Esto contribuyó al surgimiento de grupos extremistas, como Al-Qaeda en Irak, que más tarde se transformó en ISIS. El conflicto resultó en la pérdida de vidas humanas, la destrucción de infraestructura y una crisis humanitaria significativa. La retirada de las tropas estadounidenses en 2011 dejó a Irak con problemas de seguridad y gobernabilidad. Situación actual. Irak ha luchado con la amenaza del terrorismo, la inestabilidad política y los desafíos de la reconstrucción. La presencia continua de grupos armados y la influencia de actores regionales complican la situación. Conflicto en Afganistán. Orígenes. La guerra de Afganistán comenzó en 2001 cuando una coalición liderada por Estados Unidos invadió Afganistán en respuesta a los ataques del 11 de septiembre y para derrocar al régimen talibán, que estaba albergando a Al-Qaeda. Consecuencias. La invasión derrocó al régimen talibán, pero el conflicto continuó debido a la insurgencia talibán y la presencia de grupos extremistas como Al-Qaeda. Afganistán ha sido testigo de una lucha sostenida por el poder y la influencia desde entonces. La guerra en Afganistán ha tenido un alto costo humano y ha generado una crisis de refugiados. A lo largo de los años, ha habido intentos de negociaciones de paz, pero los acuerdos no se han mantenido de manera sostenible. Situación actual. En agosto de 2021, Estados Unidos completó su retirada de Afganistán, lo que llevó a la toma del poder por parte de los talibanes. 4. Luchas por la influencia regional. La lucha por la influencia regional en el Medio Oriente es un tema clave que ha contribuido a la dinámica de muchos conflictos y tensiones en la región. Algunos de los actores más prominentes en esta lucha son: Irán. Irán busca ejercer influencia en toda la región y ha respaldado a grupos aliados, como Hezbollah en Líbano y milicias chiitas en Irak y Siria. Su rivalidad con Arabia Saudita, una nación sunita, ha exacerbado las tensiones sectarias en la región. Arabia Saudita. Arabia Saudita compite con Irán por la supremacía regional y ha liderado una coalición militar en Yemen para contrarrestar la influencia de Irán a través de los rebeldes Houthi. También ha apoyado a grupos rebeldes en Siria y desempeñado un papel en la política interna de otros estados árabes. Turquía. Turquía ha aumentado su influencia en la región en años recientes, respaldando a grupos rebeldes en Siria y manteniendo una presencia militar en el norte de Siria. El gobierno turco también se ha involucrado en conflictos en Libia y ha buscado expandir su influencia en el mundo árabe. Rusia. Rusia ha intervenido en Siria en apoyo al gobierno de Bashar al-Assad, aumentando su presencia en la región y fortaleciendo su posición como actor clave en Medio Oriente. Ha establecido relaciones con varios países de la región y ha buscado ventajas económicas y políticas a través de acuerdos de armas y energía. Estados Unidos. Estados Unidos ha sido un actor importante en la región durante décadas, con una presencia militar y alianzas con varios estados, como Israel y Arabia Saudita. Su política ha buscado proteger intereses regionales, como el acceso al petróleo, y promover la estabilidad y la seguridad. La lucha por la influencia regional ha llevado a rivalidades y conflictos en toda la región, a menudo exacerbando tensiones sectarias y políticas. Además, la interferencia de actores extranjeros ha complicado la resolución de conflictos y la búsqueda de soluciones pacíficas en la región.
La rivalidad entre Irán y Arabia Saudita, en particular, ha sido un factor importante en muchos de los conflictos regionales. 5. Tensión sectaria. La tensión sectaria en el Medio Oriente es un factor importante en muchos de los conflictos y tensiones en la región. Esta tensión se basa en diferencias religiosas, principalmente entre las dos principales ramas del Islam, sunitas y chiitas. Sunites versus chiitas. Sunites. Los sunites son la mayoría en el mundo musulmán y en muchos países del Medio Oriente, como Arabia Saudita y Turquía. Siguen la tradición de los seguidores del camino, Sunna, del profeta Mahoma y creen que los líderes musulmanes deben ser elegidos por la comunidad. Chiitas. Los chiitas son una minoría en comparación con los sunites, pero tienen una presencia significativa en países como Irán, Irak, Líbano y Bahrein. Siguen la tradición de los seguidores de Alí y creen que el liderazgo musulmán debe ser hereditario y que el imán, líder religioso, debe ser descendiente directo de Alí, yerno del profeta Mahoma. Conflictos y tensiones. Irak. La tensión sectaria ha sido un problema persistente en Irak, especialmente después de la caída de Saddam Hussein. El gobierno post-Saddam, con mayoría chiita, ha luchado por gobernar de manera inclusiva y garantizar los derechos de la minoría sunita, lo que ha llevado a la insurgencia yihadista y la creación de grupos como Al-Qaeda en Irak y, posteriormente, ISIS. Siria. En Siria, el presidente Bashar al-Assad y su gobierno pertenecen a la minoría alawí, una rama del chiismo. La guerra civil en Siria ha exacerbado las tensiones sectarias, ya que una parte significativa de la población sunita se ha rebelado contra el régimen. Yemen. En Yemen, la lucha entre los hutíes, un grupo chiita respaldado por Irán, y el gobierno reconocido internacionalmente, respaldado por una coalición liderada por Arabia Saudita, ha tenido una dimensión sectaria, ya que los hutíes son percibidos como representantes de la minoría chiita zaidí en Yemen. Líbano. El Líbano ha experimentado tensiones sectarias durante mucho tiempo. La guerra civil de 1975 a 1990, con sus líneas divisorias religiosas, dejó una profunda huella en el país. El grupo chiita Hezbollah, respaldado por Irán, ha sido un actor importante en la política libanesa y ha contribuido a las tensiones sectarias. 6. Recursos naturales. Los recursos naturales desempeñan un papel crucial en la dinámica de la región del Medio Oriente debido a su abundancia en petróleo, gas natural y otros recursos valiosos. Petróleo y gas natural. Dependencia energética global. El Medio Oriente posee vastas reservas de petróleo y gas, y la región es una fuente importante de suministro energético para el mundo. La exportación de estos recursos a nivel mundial ha dado a los países productores una influencia geopolítica significativa. Riqueza y desigualdad. La explotación de petróleo y gas puede generar una gran riqueza, pero también ha contribuido a la desigualdad económica en algunos países. En algunos casos, los beneficios de estos recursos no se distribuyen de manera equitativa, lo que ha llevado a tensiones sociales. Nacionalización y control estatal. Muchos países de la región han nacionalizado la industria petrolera y gasífera, lo que les ha permitido tener un mayor control sobre estos recursos y aumentar los ingresos gubernamentales. Influencia extranjera. La demanda mundial de petróleo ha llevado a la intervención de potencias extranjeras en la región, ya sea a través de alianzas con regímenes locales o de la imposición de sanciones económicas. Conflicto y seguridad. Los conflictos en la región a menudo están relacionados con el control de recursos naturales. Las luchas por el control de campos petroleros y oleoductos han sido un factor en varios conflictos, como la Guerra del Golfo en 1990 a 1991. Agua. Escasez de agua. El agua es un recurso escaso en muchas partes del Medio Oriente y la disponibilidad de agua dulce es un problema crítico en la región. Los ríos compartidos, como el Éufrates y el Tigris, han sido fuentes de tensiones entre países vecinos. Gestión del agua. La gestión sostenible del agua es esencial para la seguridad y estabilidad en la región. La falta de acceso a agua potable y la competencia por recursos hídricos pueden alimentar conflictos locales y regionales. Minerales y minerales estratégicos. Minerales estratégicos. Además del petróleo y el gas, la región es rica en minerales estratégicos como el fosfato, el uranio y los minerales de tierras raras, que son cruciales para la industria y la tecnología. Extracción y comercio de minerales. La explotación y el comercio de estos minerales pueden ser fuente de ingresos significativos para los países de la región y también pueden atraer la inversión extranjera. 7. Intervención internacional. La intervención nacional en los asuntos internos de los países del Medio Oriente ha sido una característica destacada de la política regional y global en la región.
Varios actores estatales han intervenido en los asuntos de otros países del Medio Oriente, lo que a menudo ha contribuido a la inestabilidad y los conflictos. Intervenciones por potencias extranjeras. Intervención de Estados Unidos. Estados Unidos ha tenido una presencia significativa en el Medio Oriente a lo largo de las décadas, particularmente después de la Segunda Guerra Mundial. Ha intervenido militarmente en la región, como en la Guerra del Golfo en 1990 a 1991 y la invasión de Irak en 2003. Además, Estados Unidos ha apoyado a gobiernos aliados y ha influido en la política de la región. Intervención rusa. Rusia ha intervenido en la región en varios momentos, con una participación notable en el conflicto en Siria, donde ha respaldado al gobierno de Bashar al-Assad. La intervención rusa ha tenido un gran impacto en la dinámica de la guerra en Siria y en la geopolítica regional. Intervención europea. Países europeos, como el Reino Unido y Francia, también han tenido intervenciones en la región, especialmente en el pasado colonial. Intervenciones de países vecinos. Irán ha buscado aumentar su influencia en toda la región, respaldando a grupos aliados y participando en conflictos en países como Irak, Siria y Líbano. Su rivalidad con Arabia Saudita ha contribuido a tensiones sectarias. Arabia Saudita ha intervenido en Yemen, apoyando al gobierno reconocido internacionalmente en su lucha contra los rebeldes hutíes, a quienes considera respaldados por Irán. Turquía ha intervenido en Siria y Libia, respaldando a grupos rebeldes y manteniendo presencia militar en la región. Israel ha intervenido en la región en varias ocasiones, especialmente en el conflicto israelí-palestino. Ha llevado a cabo operaciones militares en países vecinos y ha influido en la política de la región. En resumen, el conflicto en el Medio Oriente es un conjunto intrincado de tensiones, conflictos y desafíos que han afectado a la región durante décadas. La situación en el Medio Oriente es un recordatorio constante de la importancia de trabajar juntos para encontrar soluciones a conflictos complejos y prevenir el sufrimiento humano en la región. Si quieres conocer más detalles como este, recuerda suscribirte al canal y si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta, compartirlo con tus amigos y dejarme en los comentarios qué te pareció el tema de hoy. Nos vemos pronto en un siguiente video y nunca olvides que el conocimiento es poder.